se merece toda gloria, toda honra y toda alabanza. Dios los bendiga. Pueden tomar asiento, ponerse cómodos. Bendiciones. Bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Que la paz de Dios ilumine sus vidas. Qué hermoso estar hoy en la casa de Dios para poder deleitarnos en su presencia. Vamos a hacer una cosa. ¿Vieron al que está al lado tuyo? Dale la bienvenida. Te llegaron algunos tarde. Desordenémonos un poquito, ponete de pie, saludalo, bienvenido, bienvenido. Ahora, por respeto en la casa de Dios, tratemos de apagar nuestros celulares, desconectarnos de todo. Vamos a desconectarnos de la afuera, tomarnos un tiempo para poder en reverencia estar en la casa de Dios. Así que decirle bienvenido a tu hermano. ¿Vieron cuando nosotros nos bañamos, qué hacemos? ¿Dejamos el celular afuera o se lo llevan a la ducha? No. Nos desconectamos. Vamos a desconectarnos. Tomate un tiempo para vos, tomate un tiempo para adorar a Dios. Así que decirle bienvenido, un fuerte abrazo, ¿sí? Decirle gracias por estar en la casa de Dios hoy. Dios te bendiga. Qué lindo verlos. Había ganas de saludarse, parece. Bueno, ahí está, pónganse cómodos, siéntense. Hoy quiero hablarles un poco en esta tarde, en esta preciosa noche, quiero hablarles un poco, el título del mensaje es: lo que Dios comienza, Dios lo termina. Lo que Dios comienza, Dios lo termina. Nada que ver con nosotros. Nosotros comenzamos algo y nunca lo terminamos. Muchas veces nosotros empezamos cosas y las dejamos a media. Por eso es importante entender que cuando Dios comienza algo, Dios lo termina. No son palabras del pastor, sino son palabras que salen de la boca de Dios. Y hoy quiero afirmar este principio, porque es un principio espiritual. Si vos querés hoy recibir de parte de Dios, tenés que abrir tu corazón. Tenés que permitir que su presencia sea la que invada tu vida y permitirle y darle lugar a su presencia para que Él realmente comience a obrar en nosotros. Si no, somos llevados como un barco sin timón, como vieron un barco que con una vela que donde lo sopla el viento lo lleva, pero hoy tu timón se llama Jesús. Y quien está en el timón también se llama Jesús. Porque muchas veces queremos nosotros tomar las riendas del timón y queremos manejar nuestro propio barco. Pero hoy dice el Señor que lo Dios comienza, Dios lo termina. Y para afirmar este principio espiritual voy a leer con ustedes Filipenses 1 del 3 al 6. El que no quiere buscarlo, busca. El que tiene Biblia, se lo Biblia. El que vino desarmado, bueno, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Bueno, yo les traje un arma igual acá. Así que no están desarmados. Tenemos la palabra ahí proyectada. Así que dice así, Filipenses 1 del 3 al 6, dice Pablo a la iglesia de Filipos, porque esto es un fragmento de una carta. Pero como sabemos, la palabra de Dios es palabra profética. Y como es una palabra profética, trasciende las eras y llega hasta nuestro tiempo. Y es la palabra profética escrita que tiene mayor relevancia para nosotros. Y dice esto: doy gracias a mi Dios. ¿Quién decía eso? Pablo. De que cada vez me acuerde de ustedes en todas mis oraciones. Todos ustedes siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta hoy. Ahora, el 6 dice: estoy convencido, decía Pablo, de esto, que el que comenzó la buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús por esta palabra, porque dice que el que comenzó la obra en tu vida va a ser el que la perfeccione. No se trata del pastor que va a perfeccionar la obra de Dios en tu vida. No se trata del líder, no se trata de la alabanza, se trata de que el Señor Dios, a través de su Espíritu Santo, es el que va a perfeccionar la obra en tu vida. La palabra de Dios dice eso. Yo quiero hacer una pequeña introducción, un pequeño repaso de lo que tuvimos la semana pasada. La semana pasada hablamos acerca de la llave de los misterios. No sé quién vino, quién la escuchó, pero hablamos de la llave de los misterios. Y hablábamos de estar cerca de Jesús. Y a través de la parábola, fue una parábola, dimos la parábola del sembrador,
pudimos entender que principios espirituales profundamente transforman nuestra vida. Hablábamos y aprendimos que la semilla representa ¿qué cosa? La palabra de Dios. Aprendimos que el reino de Dios ya está operando entre nosotros, como una semilla viva. Vieron que una semilla es pequeña, pero vos la arrojás en tierra y no ves el proceso, pero genera una raíz y después sale un brote hacia arriba. Bueno, así es el reino de Dios. Jesús hablaba en parábolas para poder hacer entender a las personas con cosas simples. Ahora, estuvo en la semilla, no estuvo el problema ni en la semilla ni en el sembrador, porque muchas veces dice que a veces la palabra de Dios cae y como que a veces no profundiza en la vida de las personas, pero la semilla no es el problema, ni tampoco quien la siembra, porque quien la siembra la semilla es Dios mismo. Y hablábamos de eso. La semana pasada también hablamos que el problema estaba en el corazón de los hombres, y cuando hablamos del hombre, hablamos como sinónimo de ser humano, varón, mujer. Vieron que ahora se transformaron todas las palabras. Bueno, la interpretación real de hombre es sinónimo de ser humano, varón, mujer. Cuando la Biblia habla de hombre, no está hablando de varón, está hablando de sinónimo de ser humano. Así que decía que el problema estaba en el corazón de las personas, decíamos la semana pasada. También entendimos algo muy poderoso, que la aparente imprudencia del sembrador era en realidad la demostración de la gracia de Dios, donde su palabra era sembrada sin preparar la tierra, porque era una manera antigua de sembrar. Ahora, Él lanza su palabra sobre todos, sobre todo tipo de tierra. Nosotros conocemos los 4 tipos de tierras que hablábamos la semana pasada, pero Él arroja su semilla sobre todo tipo de tierra. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no descarta a nadie. El amor de Dios es para todos. Pero después el resultado depende del tipo de tierra donde cayó la semilla. Hablábamos también y extrajimos 2 importantes principios. Porque si nosotros no tenemos el conocimiento, no podemos permitir que el Espíritu Santo obre, porque si yo no conozco, no puedo hacer que el Espíritu Santo obre en mi vida, porque tengo primero que conocer para entender lo que el Espíritu Santo va a tomar de lo que yo tengo adentro, para poder volcarlo hacia afuera y poder comprender su palabra. Hablábamos de la responsabilidad del corazón humano, individual de cada uno de nosotros, delante de la voz de Dios, al ser buena tierra. Decí conmigo, yo soy una buena tierra. Hablábamos también del significado de la semilla y de la esencia misma de Jesús. Su ADN implantado en nosotros, su vida, su poder, su presencia. Es más que información, porque muchas veces uno cree que es información la Biblia. No, es más que información. Es la metamorfosis en nuestra vida. Es como cuando el gusano se transforma en una mariposa, cambia completamente, no es la misma cosa. Lo que Jesús vino a hacer es ofrecernos el reino y la transformación completa de nuestras vidas. Es transformar completamente nuestro corazón. Por eso, la semilla tiene poder para transformar una vida entera, pero necesita una tierra dispuesta a ser rendida ante su presencia. Decir, yo quiero rendirme ante la presencia de Jesús. Amén. Hoy vamos a entrar en un momento distinto. Por eso quiero que vayan a 1 Samuel 25. Porque una cosa es recibir la semilla y otra muy diferente es saber cómo reaccionar cuando llegan las crisis en la vida. Tenemos que saber cómo vamos a reaccionar cuando recibimos la crisis en la vida. Porque es fácil hablar de fe cuando todo está bien. Es fácil hablar de reino cuando no hay presión. Es fácil hablar de Dios cuando el terreno parece tranquilo. Pero verdadera prueba del corazón se revela cuando llega, ¿qué cosa? El dolor, la frustración, la incertidumbre, las decisiones difíciles. Ahí se revela verdaderamente el corazón. En ese momento es donde sentimos que perdimos el control y ya no depende de nosotros. Por eso es ahí donde debe intervenir ¿quién? Dios, con su presencia. Es precisamente en ese momento, en medio de esa crisis, donde Dios levanta a alguien, que es lo que vamos a ver hoy. Hoy hablaremos de una mujer que se llamaba Abigail, que aparece en medio de una crisis.
Yo sé que lo que vamos a leer es un poquito extenso, pero va a ser poderoso porque es palabra de Dios, es palabra profética. Hoy veremos que en medio de una crisis nacional, Dios levanta a una mujer sin posición, una mujer sin autoridad delante de los hombres, pero con algo más poderoso que todo: sabiduría. Una mujer sabia cambia el destino de una nación. Una mujer sabia cambia el destino de su familia. Una mujer sabia cambia el destino de sus hijos. Una mujer sabia transforma. Y yo creo eso, que tiene una conexión profunda con lo que hablamos la semana pasada. Porque la buena tierra no solamente recibe la semilla, también sabe reaccionar correctamente cuando llega la presión. Así que vayamos al pasaje de las Escrituras, porque hoy hablaremos de cómo enfrentar esas crisis. Vamos a ver la voz de Dios en medio de las decisiones difíciles. Por eso dice así 1 Samuel 25:1. Yo lo voy a leer en la versión, nueva versión internacional, en el NBI, que es un lenguaje más simple. Quiero que me sigan. Dice 1 Samuel 25:1, Samuel murió y fue enterrado en Ramá, donde había vivido. Ahí. ¿Quién era Samuel? En la antigüedad, en el antiguo pacto, Samuel era un profeta. Inclusive, a pesar de ser profeta, también era un juez, porque hasta aquel entonces Israel no tenía rey. Él unge a Saúl como rey por la presión del pueblo, porque hasta ese entonces el pueblo de Israel estaba siendo gobernado solamente por Dios. Pero el pueblo de Israel quería ser igual que todas las naciones. Yo quiero un rey, decía. Queremos un rey y lo queremos a él. Encima lo señalaron. Entonces Dios cumple, entre comillas, el capricho de una nación. Y levantan ¿a quién? A Saúl como rey. Pero no era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero sigue diciendo el texto, ¿dónde había vivido? ¿Quién había muerto? Samuel. ¿Quién era Samuel? El profeta. ¿Quién era Samuel? Era la voz de Dios en aquel entonces, hasta que fue levantado Saúl. Ahora bien, este hombre, donde había vivido todo Israel, se reunió para hacer duelo por él. Después de eso, David bajó al desierto de Parán. ¿Quién era David? Ahí lo vamos a ver. David era el hombre escogido por Dios para que sea el rey de Israel. Es de lo que veníamos cantando, a través de su generación nace Jesús. Ahora bien, miren lo que sigue diciendo. Había en Maón un hombre muy rico, dueño de 1000 cabras y 3000 ovejas, las cuales esquilaba en Carmel, donde tenía su hacienda. El 3. Se llamaba Nabal y pertenecía a la familia de Caleb. ¿Quién era Caleb? Miren los 10 que entraron, dice la Biblia que había 10 personas que habían entrado ¿a dónde? A reconocer la tierra. Y Josué y Caleb habían sido los únicos que habían creído ¿en qué? En la promesa de Dios, y le dijeron a Moisés, che, vamos a tomar esa tierra como posesión. Este hombre era descendiente de Caleb, de ese héroe de la fe, de ese hombre que tenía. Pero miren cómo era este hombre. El descendiente directo de Caleb. Dice que su esposa Abigail era una mujer bella e inteligente. Y Nabal, por el contrario, era insolente y de mala conducta. Miren la descendencia. Es decir, quien había conquistado la tierra, el hombre que se había pegado a Moisés, la descendencia que tuvo. Vieron que a veces hoy se hablan tantas cosas de las maldiciones generacionales y tantos otros enredos. Acá tendría que haber recibido una bendición generacional. ¿Ves que se trata del corazón? Se trata de lo que nosotros recibimos, no importa dónde nos formemos, sino la predisposición del corazón. Hoy tu salvación está en tus manos. Tu vida, tu prosperidad está en tus manos. Tu futuro está en tus manos. En cuánto confías y en cuánto vas a creer en Dios. Sigamos leyendo. Dice que su esposa Abigail era una mujer bella e inteligente. Nabal, por lo contrario, era insolente y de mala conducta. El 4. Estando David en el desierto, se enteró de que Nabal estaba esquilando sus ovejas.
¿Por qué estaba David en el desierto? Yo le explico todo esto para que ustedes vayan entendiendo el contexto histórico. ¿Les sirve, no? David estaba huyendo de Saúl, porque Saúl se había enterado que Samuel, antes de morir, lo había ungido y lo estaba persiguiendo para matar. Entonces él se había escondido. Miren, cuando vos tenés una promesa de Dios, cuando Dios tiene propósito con tu vida, a veces las cosas no se ponen bien, a veces las cosas se ponen difíciles y se te complican, y tal vez estás en el desierto como David. Pero hoy hay palabra de Dios para vos. El que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice. Dice el 5, envió entonces 10 de sus hombres. ¿Quién? David. Miren lo que hace. David conocía la historia. Su descendiente, Caleb, había sido uno de los 10 que había ido a reconocer la tierra. ¿Y qué hace David? Hace exactamente lo mismo. Dice, bueno, cuando este vea a los 10 míos, Nabal se va a identificar, va a decir, wow, este es un hombre de Dios porque hace lo mismo que hizo mis antecesores, mis bisabuelos. Dice que envió entonces 10 de sus hombres. No está por casualidad los números en la Biblia. Tienen un propósito espiritual esto. Con este encargo dice, vayan a Carmel para llevarle a Nabal un saludo de mi parte. David iba a ser el futuro rey, porque había sido ungido por Samuel. El 6 dice, díganle que tengan salud, paz y tu familia y todo lo que te pertenece. El 7, acabó de escuchar esto que esquilando tus ovejas, como has de saber, cuando tus pastores estuvieron con nosotros, jamás los molestamos. ¿Qué cosa? Nabal había tenido pastores de ovejas, no pastores de predicar, eran pastores de ovejas. Entonces, habían estado la gente de David en el campo y jamás lo molestaron. ¿Qué quería decir eso? Que nunca tomaron nada que no hubiese sido de ellos. Digamos, no es que dijeron, che, mirá que estoy cuidando ovejas, estoy cuidando acá, me voy a agarrar una oveja tuya. No, fueron respetuosos, nunca tomaron nada de ellos. Dice, estuvieron con nosotros, jamás los molestamos. En todo el tiempo que se quedaron en Carmel, nunca se les quitó nada. El 8, preguntales a tus criados y ellos mismos te lo confirmarán. Este era el mensaje que David le había mandado con estos 10 para decirle a Nabal. Por tanto, te agradeceré que recibas bien a mis hombres, pues este día hay que celebrarlo. Darles por favor a tu siervo y a tus hijos David lo que tengas a la mano. ¿Le exigió algo David? ¿Le obligó que le diera algo? Le dijo, mira, un monto determinado, dame 30 ovejas, haceme tanto de leche. No dijo nada, no le dio un número. ¿Por qué? La palabra de Dios nos dice que de gracia recibiste, de gracia darás. Recién Pablo compartía la palabra de lo que brote de tu corazón. Nosotros cuando ofrendamos acá no se pacta, no pactás con Dios, acá ofrendás a Dios porque la ofrenda es un acto de adoración. Lo haces de corazón, porque se lo hace para Él. El 9 dice, cuando los hombres de David llegaron, dieron a Nabal este mensaje de parte de David y se quedaron esperando. Imagínate, 10 personas le cuentan esto y parece que este hombre los dejó plantados. Porque dice que los quedaron esperando, es decir, como que los ignoró. El texto dice claramente que quedaron esperando. Pero Nabal, el 10, le contestó, ¿y quién es ese David? ¿Quién es ese David? ¿Quién es ese hijo de Isaí? Hoy día son muchos los esclavos que se escapan de sus amos. Qué atrevido lo que dice este hombre. Le estaba diciendo al futuro del rey Israel, ¿quién es David? ¿Quién lo conoce? ¿Quién es esta persona? El 11 dice, ¿por qué de compartir mi pan y mi agua y la carne que he reservado para mis inspiradores con gente que ni siquiera sé de dónde viene? Egoísmo en el corazón. Ahora sigue diciendo, el 12, ¿los hombres de David le contestaron algo? No, dice que se dieron la vuelta, se pusieron en el camino. ¿Por qué hacen eso? Porque como es tu líder, son los que están en sucesión. No exigieron nada, porque David no había exigido nada. Dame lo que vos puedas, le dijo. Los hombres de David se dieron la vuelta y se pusieron en camino.
Cuando llegaron ante él, ¿ante quién? Ante David, le comunicaron todo lo que Nabal había dicho. Entonces David ordenó, cíñanse todos la espada. Se enojó David. Perdió el control David. Y todos, incluso él, se ciñeron. Incluso él también se ciñó. Se ciñó es que antes tenían como unos vestidos, entonces se arremangaban para la guerra, se ponían la ropa acá y se arremangaron y agarraron la espada. Y todo, incluso él, se ciñeron. Acompañaron a David unos 400 hombres. ¿Cuánto? 400 hombres. Imagínate esto. Mientras que otros 200 se quedaron cuidando el bagaje, digamos, las cosas que ellos tenían. Uno de los criados, ¿de quién? De Nabal, corrió a Abigail. Fue a donde estaba la casa de Abigail, la esposa de Nabal. Y le cuenta esto. Le dice, David envió desde el desierto unos mensajeros para saludar a nuestro amo. Pero él los trató mal. ¿Cómo los trató? Mal. Trató mal a los mensajeros del rey. Trató mal a los mensajeros del ungido. Dice el 15, esos hombres se portaron muy bien con nosotros. En todo el tiempo que anduvimos con ellos por el campo, jamás nos molestaron ni nos quitaron nada. El 16, día y noche nos protegieron mientras cuidábamos los rebaños cerca de ellos. Intercesión. Acá vemos la intercesión. Una intercesión desinteresada de los hombres de David. El 17, piensen ustedes bien lo que debe hacer, pues la ruina está por caer sobre nuestro amo y sobre toda su familia. Este servidor, al contarle a la mujer de Nabal esto, le cuenta todo y dice, mire que vamos a caer en desgracia, porque el rey David, el futuro rey de Israel, no sé si se va a soportar esta situación. Miren, tiene tan mal genio que ni hablar se puede con él. Es decir, miren lo que genera una persona de mal humor. No se podía hablar. Eso le están contando a la esposa. Sin perder tiempo, Abigail reunió 200 panes, 2 sobres de vino, 5 ovejas asadas, 5 saes de trigo tostados, 100 tortas de uvas pasas y 200 tortas de higos. Y después de cargarlo todo sobre un asno, dijo a los criados, adelántense en que yo lo sigo. Pero a Nabal, su esposo, no le dijo nada de esto. El 20, ahí lo vamos a desarrollar esta parte. Montado en su asno, Abigail bajaba por la ladera del monte cuando vio a David y a sus hombres venían en dirección opuesta, de manera que se encontraron. David recién había comentado de balde, recién estaba comentando David, estaba hablando con sus hombres y dice, de balde estuvimos protegiendo en el desierto a las propiedades de este hombre, para que nos perdieran, para que no perdiera nada, dice. Ahora resulta que me pagan mal por bien. ¿Qué le hice? Decía David. Estaba enojado David. Estaba fuera de contexto David. Que Dios me castigue sin piedad si antes del amanecer no acabo con todos sus hombres. David iba a matarlo por lo que había hecho. Es decir, uno era un testarudo y David era un malhumorado. Era el ungido. ¿Qué le pasó al ungido? Perdió los estribos. Cuando Abigail vio a David, se bajó rápidamente del asno, se postró ante él con su rostro en tierra, se arrojó a sus pies y dijo, Señor mío, yo tengo la culpa, deja que esta sierva suya hable, le ruego que me escuche. No haga usted caso a ese malvado Nabal, pues le hace honor a su nombre, que significa necio. La necedad lo acompaña por todas partes. Yo por mi parte no vi a los mensajeros que ustedes, mi Señor, envió. El 26. Pero ahora el Señor le ha impedido a usted derramar sangre y hacerse justicia con su propia mano. Tan cierto como el Señor usted vive, esto es lo que le pido. Que a sus enemigos y a todos los que quieran hacerle daño, les pase lo mismo que a Nabal. El 27. Acepte usted este regalo que su criada ha traído, repártalo entre sus criados que lo acompañan. El 28. Yo le ruego que perdone el atrevimiento de esta sierva. Ciertamente el Señor le dará a usted una dinastía que se mantendrá firme y nunca nadie podrá hacerle a usted ningún daño.
pues usted pelea las batallas del Señor. El 29. Aún así, dice, aún si alguien le persigue con la intención de matarlo, su vida estará protegida por el Señor su Dios, mientras que sus enemigos serán lanzados a la destrucción. Así que cuando el Señor haya hecho todo el bien que le ha prometido y lo haya establecido como gobernante de Israel, no tendrá usted que sufrir la pena y el remordimiento de haberse vengado por sí mismo, ni de haber derramado sangre inocente. Acuérdese usted de esta sierva suya cuando el Señor lo haya dado prosperidad. El 32. David dijo entonces a Abigail: bendita sea el Señor Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro, y bendito sea tú por tu buen juicio, pues me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos. Fíjense en lo que provocó esta mujer. El 34. Tan cierto como el Señor Dios de Israel vive y me ha impedido hacer mal, te aseguro que si no te hubieses dado prisa en venir en mi encuentro, para mañana no lo habría quedado vivo Nabal, ni un solo de sus hombres. Dicho esto, David aceptó lo que ella había traído. Vuelva tranquila a tu casa, añadió, como puedes ver, te he hecho caso y concedo lo que me has pedido. ¡Wow! La intercesión. ¿Quién intercedió? La mujer. Una intercesión firme, decidida, con una ofrenda grata, impidió que el corazón de un futuro rey cometiera algo tremendamente inapropiado. ¿Vieron lo que significó la intercesión de esta mujer? Es muy fuerte. Quiero que analicemos un poco el contexto, porque esta es palabra para todos. Es palabras para vos, varón, para vos, mujer, para vos, niño, adolescente. Acá en 1 Samuel 25 vemos que la historia se desarrolla en un contexto de conflicto. ¿Entre quién? Entre David y Nabal. Y en medio había una mujer que se llamaba Abigail. La necedad de Nabal ofende a David. Y David, indignado, planea vengarse. Pero Abigail interviene con sabiduría, evitando ¿qué cosa? Una destrucción. Actúa con sabiduría, evitando una destrucción. Es crucial notar que la conducta de Nabal no fue solo un desprecio personal. Esto quiero que lo entiendan, porque ¿qué era lo que estaba sucediendo en el contexto histórico? Sino era una ruptura grave de un pacto cultural. Porque según la cultura, cuando alguien cuidaba a alguien, naturalmente tenía que ser agradecido. Entonces, cuando David llega a ese lugar, no le estaba pidiendo un favor a Nabal, le estaba diciendo, venimos a buscar nuestra recompensa, danos lo que vos quieras darnos. Fuiste protegido, nadie te atacó, no hubo malhechores que te robaron ovejas. Ahora que estás en momento de prosperidad, compartí con nosotros esta riqueza. Era algo cultural. Él tenía. Entonces, ¿qué es lo que hace Nabal? No le importó culturalmente lo que se hacía. No importó que David haya arriesgado la vida de sus hombres protegiendo ese campamento. Ignoró completamente eso. No le importó. Había recibido protección. Muchas veces, cuando uno ora o intercede, no recibe lo que debería recibir. Por eso, interpretemos que Abigail nos enseña que en medio de la ira y las decisiones, en medio de la ira y en medio de las decisiones, ahí Dios puede usarnos con sabiduría. Estas acciones no solo es una lección personal, sino una demostración de equilibrio en la vida de todas las personas. Abigail era una mujer que no tenía títulos, no tenía poder, no tenía eso, pero tenía valores culturales. Entonces ella, ¿qué es lo que hace? Toma y sale corriendo para poder agradar al rey, al futuro rey de Israel. Ella toma la provisión, es diplomática, es prudente, mostrando cómo la cultura del pacto podía restaurar la armonía. Entonces ella hace lo que tenía que hacer. Entonces, ¿qué vemos acá? ¿Qué podemos extraer de esto? Hoy todos atravesamos crisis, iglesia, es cierto. Hoy todos atravesamos crisis.
Hoy todos tenemos problemas familiares, emocionales, económicos, ministeriales y espirituales. Todos, desde el más chico hasta el más grande. Y muchas veces creemos que lo que necesitamos para salir adelante es más dinero, o un mejor trabajo, o una mejor oportunidad, o más influencia, más recursos, más fuerza. Creemos que necesitamos eso. Pero lo que vemos acá es que debemos descubrir que la crisis no se vence solamente con recursos. Las crisis se enfrentan con sabiduría. Porque una mala decisión tomada en un momento emocional puede destruir una familia, puede destruir un matrimonio, puede destruir un ministerio, puede destruir una amistad, puede destruir un propósito, puede destruir tu destino. La crisis revela en quiénes somos realmente. Cuando nosotros atravesamos crisis, revelan realmente qué es lo que tenemos adentro. Revelan nuestras prioridades. Revelan verdaderamente en quién confiamos. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? Hay personas que mientras todo está bien, dicen Dios está primero en mi vida. Pero cuando todo está bien. Pero cuando comienza una dificultad, la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y gran mandamiento. Si nosotros este principio espiritual no lo apropiamos y realmente vivimos una vida cristiana liviana, no tenemos un compromiso o una comunión con Dios. Tengo una simple relación. Hoy hay muchos que hablan de relación. Es bueno tener una relación. Yo tengo relación con mi vecino, tengo relación con mi empleador, tengo relación con ustedes, pero comunión tengo con mi esposa. Y Dios lo que está buscando es comunión. A veces no necesita tu relación. Hoy necesita que entremos en una comunión profunda con Él. Cuando llegás a veces a un estado de depresión, lo primero que nace es el enojo. Se enojan, abandonan y reaccionan mal. Toman decisiones carnales, pierden la dirección. La crisis no crea el carácter. La crisis revela realmente cuál es tu carácter. Porque muchas veces dicen, lo que pasa es que fui llevado a un estado de depresión tal que no lo pude manejar. No, Nabal expresó lo que tenía dentro de su corazón. Por eso hoy quiero hablarte de esta mujer, que aparece en medio de esta historia. Una mujer llamada Abigail. Una mujer sin ejército. Una mujer sin título. Una mujer con un marido con mal genio. Sin reconocimiento político, pero con algo más poderoso que todo, sabiduría. Tenía sabiduría. Y ella solo evitó una tragedia nacional y una tragedia familiar. Evitó que una nación, porque David era la futura nación, destruyera a uno de su nación. Evitó que su familia fuera consumida por la ira de un futuro rey. Y evitó que un rey pecara. Evitó que David cayera en pecado. Porque dice que los frutos del Espíritu son paz. Los frutos del Espíritu es paciencia. El fruto del Espíritu es amor, es bondad. Esos son los frutos del Espíritu. Entonces, cuando vos estás bajo presión, ¿qué es lo que nace de tu corazón? Mira cuando tiran volantazo, te cerraron en el auto y dicen, Dios te bendiga, que tengas un hermoso día. Así es, ¿no? Cuando andas en bici, en moto o en auto, que la gloria de Dios te acompañe hoy. ¿Hacemos así? ¿O qué es lo que te nace? ¿Quién resucita? La carne resucita. ¡Hijo de! Y salimos y perdemos la paz. Entonces, de la abundancia del corazón, habla tu boca. Hacete un autoanálisis. Vos sos templo viviente del Espíritu Santo. Si vos querés realmente que el Espíritu Santo habite en plenitud en tu vida, sujeta la carne. Si vos querés que Dios te prospere, sujeta la carne. Si vos querés que Dios te bendiga, te sane, sujeta la carne. Porque el poder de Dios se manifiesta con un corazón sometido al gobierno de Dios. Sometete al gobierno de Dios.
¿Quién era David? Yo recién lo dije, miren 1 Samuel 16:13, léanlo acá, miren lo que dice, 1 Samuel 16:13. Y Samuel tomó el cuerno, ¿quién? El que había muerto, ¿se acuerdan? Tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y de aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Era el ungido. Ese era David. Había sido ungido por Dios para ser rey. ¿Y saben cuál es el principio espiritual que vemos acá? Lo que Dios comienza, lo termina. Hoy no hay ungidos especiales, porque el derramamiento del Espíritu Santo, hoy día de Pentecostés, hoy recordamos el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo es sobre todo. Mi Espíritu se ha derramado sobre toda carne. Vos sos un ungido. Todos somos ungidos, porque vos sos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ese es el Dios vivo que está en tu vida. ¿No hay aplauso para el rey? No para el pastor, para la palabra. Lo que Dios comienza, Dios lo termina. Aunque David tenía promesa, aunque David tenía propósito, aunque David estaba atravesando un proceso, tenía promesa, tenía propósito, pero estaba atravesando un proceso. Porque la unción no elimina los desiertos. David estaba huyendo de Saúl, vivía perseguido, dormía en cuevas. ¿De dónde lo saco? De la palabra de Dios. Miren 1 Samuel 22, 1, 2. Leanlo acá, miren. Ahí lo tienen. Yéndose luego, dicen, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de sus padres lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. No tenían ni un peso y estaban destruidos. Pero había en David un fuego que ardía por la pasión de Cristo. Y sus familiares lo percibían, lo sentían. Y no solamente ellos, sino que se acercó gente que estaba, ¿cómo dice? Estaba afligida, estaba endeudada. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Decir, hoy Jesús me va a librar de todo eso. ¿Y saben qué? Dice que reunió un ejército de 400 hombres. Estos hombres estaban destruidos, pero reunió un ejército de ellos. ¿Por qué? Porque había en él el derramamiento del Espíritu Santo en la vida de David. Y en total se habían sido como unos 600, por decirlo leímos, porque pues estaban con las familias. Algunos estaban con sus esposas, con sus hijos. Así que se tuvo que hacer cargo. Él estaba huyendo y en medio de una dificultad, Dios te usa igual. Estaba en una cueva y se acercaron personas con necesidad, pero David estaba en necesidad porque estaba escapando. ¿Cuántas veces nosotros estamos escapando y tenemos una promesa de parte de Dios y vos tenés palabra de vida para otros? Porque Dios tiene palabra de vida para otros a través tuyo. Porque vos sos un instrumento de Dios en las manos de Él. Y Él te va a usar, aunque no quieras, porque Él tiene poder para hacerlo. ¿Saben? La unción no elimina tu desierto. 1 Samuel 22, 1, 2 dice que huyó a la cueva. Estuvo ahí escondido en la cueva. Y 1 Samuel 25, del 10 al 11, y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Quién es ese hijo de Isaí? Estaba faltando el respeto. Por eso David dice, imagínense, estaba pasando prueba, estaba cargando con 600 hombres y de repente le está pidiendo algo que era normal y de repente cuando dijo eso, Pero ¿saben que en el capítulo anterior le había perdonado la vida a Saúl? Porque había entrado en la cueva y estuvo a punto, podía haberlo matado y le perdonó la vida a Saúl. Y a este que no era alguien importante, perdió el control. Acá vemos que las personas ungidas por Dios, si no están dominadas por el Espíritu, podemos cometer errores. David le pasó eso. Dice, ahora, decía,
de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla al hombre que no sé de dónde son? Nabal presenta al hombre necio. Es el hombre necio, sinónimo de ser humano, varón, mujer necia, insensato, necio. Tenía riquezas, tenía economía, pero pobreza espiritual. Muchas veces tenés una estabilidad, tenés familia, tenés tu trabajo, tenés algunas necesidades básicas, pero no te falta mucho. Pero a veces tenemos necesidad de corazón. Y es lo que Dios quiere, romper esas necesidades en nuestra vida. Acá aparece una verdad profunda, iglesia. No siempre tendrás todo lo que quieras, pero Dios siempre te dará todo lo que realmente necesites. Dios te va a dar todo lo que realmente necesites. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué enseña el Nuevo Testamento? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Esa es palabra de Dios para tu vida. Esa es promesa de Dios para tu vida. Es la palabra profunda del Rey. David necesitaba provisión. Yo también, decí conmigo. David necesitaba provisión. ¿Quién no necesita provisión? ¿Cuántos de nosotros no necesitamos provisión? David necesitaba provisión, pero más que provisión, necesitaba dirección y dominio propio. También era una prueba para el rey. Decir, voy a tener dominio propio. Voy a tomar la dirección de Jehová. Esa fue más bajita. Voy a tomar la dirección de Jesús. Amén. Saben, hay momentos donde el verdadero peligro no es el enemigo. Es nuestra relación que tenemos con nosotros mismos. ¿Saben? La Biblia habla en Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Esto no estaba haciendo David. ¿Saben qué dice Proverbios 3, del 5 al 6? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No en prudencia, la señora prudencia, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconocelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíate, confía, ten fe. Eso significa, no dudes más en tu corazón. No le pidas más señales a Dios. Ya Dios te reveló su reino. Ya Él estableció su vida en tu corazón. Ya vos habitás en Él. ¿Qué le estás pidiendo tanto a Dios? Ya Él está en tu vida. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconocelo en todos tus caminos. Y Él enderezará tus veredas. A veces no tenemos juicio ni madurez. Eso es prudencia. Perdemos el juicio y perdemos la madurez. ¿Saben que la sabiduría es más importante que los recursos? Cuando vos tenés sabiduría, sabés administrar. Entonces podés tener recursos y no tenés sabiduría y haces un desastre. Vos tenés dones, tenés ministerios, tenés llamado, pero no tenés sabiduría. ¿Qué estás haciendo? Desastre. Y culpás. Yo no fui llamado a esto. Dios no me está acompañando a mí. No tenés sabiduría. Pero la Biblia dice que David tenía promesa, tenía propósito, tenía hombres, tenía experiencia, tenía liderazgo, tenía influencia. Todo eso tenía David. Pero en ese momento estaba a punto de cometer un error. Estaba a punto de pecar. Un terrible causa estaba por hacer. ¿Por qué? Por dejarse dominar por la ira. Por dejarse dominar por el enojo. Las acciones tienen consecuencias, iglesia. Podés tener promesa, podés tener llamado, podés tener propósito, podés tener los recursos, podés tener experiencia, podés tener liderazgo,
Podés tener influencia, pero si vos no tenés sabiduría, no tenés absolutamente nada. Porque la sabiduría viene de Dios. Y el principio de la sabiduría, ¿qué es? Es el temor a Jehová. Es el respeto y la reverencia a Dios. Tenés que tenerle temor a Dios para que las promesas de Dios se cumplan en tu vida. Una decisión impulsiva puede producir heridas irreparables. Una mala decisión en tu vida puede producir heridas irreparables. Por eso Proverbio enseña, en 9:10 dijimos que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La sabiduría no comienza en la inteligencia. Porque a veces vos decís, hay muchas personas que son inteligentes, tienen 5 títulos, 4 títulos. O son hábiles con las manos, son buenos carpinteros, buenos plomeros, buenos electricistas, saben tener buen oficio, o son profesionales. Pero no pasa, porque ellos son inteligentes, desarrollan una habilidad física, motriz o de la cabeza. Pero la sabiduría viene del espíritu, es intangible. Esa solamente te la puede dar Dios. Por eso la sabiduría no comienza con la inteligencia, comienza con la reverencia y humillarse ante Dios. Señor, no sé nada, necesito que tú me guíes para hacer tu propósito, tu voluntad. Rendite delante de su presencia. Ahí comienza a obrar en vos. Temer a Dios, ¿saben qué significa? Adorarlo. Los verdaderos adoradores adorarán el Espíritu y en verdad. Porque el Padre busca tales adoradores que le adoren. ¿En qué? En Espíritu y en verdad. ¿Estás adorando a Dios en Espíritu y en verdad? Porque el Padre nos está buscando. Él está buscando a esos adoradores. A veces adorarlo es honrarlo, obedecerlo, respetar sus caminos, su voluntad, apartarse del mal. Eso es todo conocimiento, ustedes pueden entenderlo, pero otra cosa es ponerlo en práctica. Job 28:28 decía, el temor del Señor es la verdad, la verdadera sabiduría. Job lo había perdido todo. Todo lo había perdido Job. Pero él decía, el temor a Jehová es la verdadera sabiduría. No importa que lo haya perdido todo. No importa. Porque yo amo a Dios por sobre todas las cosas. Estaba primero Dios. Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente ¿qué? Pura. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buen fruto. Sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la verdadera sabiduría. A veces vos te considerás sabio. ¿Cuáles consecuencias tenés que tener? ¿Qué tenés que tener? Primeramente, pura. Yo siempre doy el ejemplo del vaso de agua. Si a este vasito de agua le pongo una gotita de agua del baño, ¿la toman? Nasco. Pero no se ve, una gotita es. Pero ya está contaminada. Pura. Eso significa pureza. Después, pacífica. Está en paz. Está en paz con todos. Ah, no, pero a mí no se va a pasar de vivo. Yo soy cristiano, pero no tonto. ¿Dónde está? No existe en la Biblia. No está ese pasaje bíblico. Muchas veces aplicamos eso. Yo soy cristiano, pero no soy tonto. ¿Dónde dice? Amá a tu enemigo, bendecí a quien te maldicen. ¡Wow! No pidas que te devuelva lo que te pidieron. Yo quiero que me lo devuelvan. Se tiene que hacer justicia. David quiso eso. Hagan justicia por eso. Yo quiero que esa justicia se establezca, dijo David. Y en el camino Jesús lo sorprendió. Venía con toda la ira y una mujer se rinde ante los pies. Abigail, Señor, yo me hago cargo del problema de mi esposo. Tenga compasión, no hagan ningún mal. Se rindió. ¿Notas? Pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buen fruto. Los frutos del Espíritu que son paz, paciencia, benignidad, todo eso es lo que tenemos, ¿no? Yo tengo todo eso, decilo con fe.
Gloria a Dios, eso está en tu vida, créelo. ¿Por qué? Porque tenés que hacer morir lo terrenal en tu vida. No hay ningún pacto, ni una palabra profética, ni nada que pueda cambiar si tu vida no se transforma para el Rey. Porque Dios tiene mucho para darte, pero tienes que tomarte de su promesa. No es cuestión de 3 pasos para la victoria. Nada, no existe. La Biblia dice, morir. Hacer morir lo terrenal. Lo que pasa es que nosotros no queremos morir. Hace mucho frío, tenemos la estufa ahora. Ajá. Se van a ir con el frío. Prende la estufa de vuelta. La sabiduría te hace enseñable, iglesia. Cuando Abigail escuchó la noticia, ella no reaccionó desde el orgullo. ¿Qué es lo que hizo Abigail, esta mujer? ¿Qué es lo que hizo? Escucha, analiza la situación, discierne y después actúa. 4 cosas. ¿Escuchó? Sí, decime, ¿qué hizo? Qué macana se mandó. A ver, ¿qué puedo hacer? Discierne. La persona que discierne espiritualmente. Y después actúa. Dijo, bueno, sé esto, vamos a hacer tal cosa. La sabiduría produce ¿qué cosa? Humildad. La persona sabia entiende que no puede hacerlo todo solo. No puede hacerlo todo sola. Proverbios 24, la victoria depende de muchos consejeros. Pero ¿saben qué pasa hoy? Hoy hay un montón de gente que busca consejo en redes sociales, en los reels. Están 2 horas con el reel. Ya son las 12. Los más o menos. Las 3 de la mañana. Buscan consejo ahí, esos reels. Todo el día. Si ocuparan ese tiempo para orar, si ocuparan ese tiempo para leer las Escrituras, si ocuparan ese tiempo para decir, Señor, te necesito, o ya se pasó mi tiempo. Me voy a dormir tempranito, hace frío. ¡No! La victoria depende de muchos consejeros. Vos tenés que acercarte ¿a quién? A las personas sabias que buscan consejo en personas maduras espiritualmente y aplicarlo. Tenemos que buscar consejo donde podés sostenernos. Tu tiempo en la tierra es muy corto. Si estás con vida porque tenés propósito, porque todavía hay destino, porque ya la verdad te fue revelada. Jesús te dijo, yo soy el camino. Jesús te dijo, yo soy la verdad. Jesús te dijo, yo soy la vida. Ya Jesús te dijo eso, ahora se te abre este reino de los cielos ante tus ojos para que compartas su evangelio, para que compartas las buenas noticias con los perdidos, con los abatidos, con los confundidos, con los enfermos, con los que realmente no encuentran solvencia a sus problemas. Hoy hay crisis que no se resuelven gritando, se resuelven escuchando a Dios. La sabiduría te hace prudente. En 1 Samuel 25, 18, entonces Abigail tomó luego. ¿Qué es lo que hizo? Tomó luego. Hoy el Señor te dice, tomá lo que tenés que tomar y empezá a hacer lo que tenés que hacer. Porque si no, tu tiempo se va a ir. ¿Saben qué le pasó a...? Voy a hacer un paréntesis. No lo iba a leer. Por eso no va a estar proyectado. Pero se los voy a leer. ¿Saben lo que le pasó a este hombre necio? Miren. La palabra de Dios dice que el 36 Abigail volvió a Nabal y aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de un rey. Es decir, que fue a su casa y estaba su esposo con un banquete, como banquete de rey. Dice, y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Es decir, que no le dijo nada de lo que había hecho ella. Miren lo que sigue diciendo, pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado el efecto del vino, le refirió su mujer, es decir, que su mujer le dijo estas cosas. ¿Y saben qué le pasó? Se desmayó. Se desmayó en su corazón. Y se quedó como una piedra, se quedó duro. Y 10 días después, Jehová lo hirió y Nabal murió. Nabal murió. Muchas veces no queremos hablar de estas cosas de la muerte, ¿no? Pero tenemos que estar preparados.
porque nuestro encuentro con el Rey. Y cuando la palabra de Dios se te revela, ya no hay más misterio oculto en tu vida. Tenés que ponerte en las filas del ejército para pelear las batallas de nuestro Rey y empezar a hacer la obra de Dios en tu vida. ¿Tenés sueños? ¿Tenés propósito? Entregarlo a sus manos. Morí. Señor, estos son mis sueños. Estos son mis anhelos. Estos son todo lo que yo quiero. Señor, ayúdame a comprender tus planes. ¿Hacia dónde tengo que ir? Hay crisis que no se resuelven, iglesia, con proyectos personales, ni con anhelos propios, ni gritando, sino escuchando a Dios. Ella actuó rápido, pero no impulsivamente. Actúa rápido, pero no impulsivamente. Porque la prudencia no es lentitud, pero sí es ser prudente, pero no lento. Prudencia es saber cuándo actuar y cómo actuar y de qué manera actuar. Eso es la prudencia. Por eso Proverbios 22:3 dice, el avisado ve el mal y se esconde. Los simples pasan y reciben el daño. Le hago un paréntesis acá. Yo me acuerdo que una vuelta fui de viaje misionero a Brasil. Y yo iba con el cartelito. Se me cayó el... No estoy acostumbrado a esto. Yo estaba con el cartelito de pastor. Y estábamos en la favela de Brasil. Y yo venía caminando así, vemos un grupo grande de hombres que estaban ahí. Digo yo, pastor, si nos cruzamos enfrente, no, vamos para adelante. Le avisaba ver mal y quería escapar. Y bueno, pasamos en medio de eso. Por gracia de Dios terminamos evangelizando. Pero yo al principio encima eran todos bien morochitos, estaba todo oscuro, no se los veía la cara y yo apenas se veían los dientes y sus ojos. Así que imagínense en plena oscuridad. Pero ¿qué dice? El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Cuántas veces nosotros nos exponemos a riesgos innecesarios? Dice que el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y los defiende, pero nosotros nos ponemos a riesgos innecesarios. Confía en Dios, sí, pero no te expongas a riesgos innecesarios. Mientras Nabal reaccionó con necedad, David reaccionó con enojo, Abigail reaccionó con sabiduría. Vos no actúes ni con enojo ni con necedad. Actúa con sabiduría. Y para ir cerrando, sigue a Dios, aun cuando el camino parezca imposible. Abigail iba al encuentro de un hombre furioso, de un hombre enojado. Humanamente parecía imposible detenerlo, pero cuando alguien sigue las instrucciones de Dios, ¿qué es lo que pasa? El cielo puede cambiar el destino de cualquier persona, pero tenés que seguir las instrucciones de Dios. La palabra de Dios nos enseña, amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no devuelvas mal por mal. Si nosotros aplicamos esos principios espirituales en nuestra vida, moriste. Más a los argentinos. Vieron que nosotros los argentinos somos muy orgullosos. A no ser que haya otro de otra nación, pero normalmente nosotros somos egocéntricos. Mírenme a mí, yo soy el más guapo del barrio. Soy el que paso y me miran con temor. ¿Vieron? Nosotros somos egocéntricos, queremos que nos llevamos el mundo por delante. Entonces cuando nosotros tenemos sabiduría, tenemos humildad. Tenemos humildad. Comenzás a someterte a su gobierno, ya no depende de vos, sino depende de su presencia. Abigail entendió algo que David había olvidado. ¿Saben qué había olvidado David? Ese olvido momentáneo, su identidad. Y ella se lo recuerda. ¿Saben qué le dice? Tú eres el escogido de Dios. Y hoy a vos te recuerdo, vos sos varón, mujer, niña, joven, vos sos el escogido de Dios. Vos sos la escogida de Dios. No sos cualquier persona. Fuiste escogida, elegida por Él. Abigail se lo recuerda. Y hoy Dios te lo recuerda a vos. Acá hay una verdad poderosa, iglesia. Las crisis pueden hacerte olvidar quién sos. Pero la sabiduría te vuelve a conectar con el propósito. La sabiduría te vuelve a conectar con el propósito de Dios que se va a cumplir en tu vida, a pesar de tu testarudez. ¿Por qué? Porque Dios te ama. ¿Y sabes qué? Vas a tener galardón en el cielo. Cuando vayas a decir, mirá si lo dejaba esto. Mirá si yo dejaba de hacer esto.
Porque ¿qué dijo Jesús? Haced tesoros en el cielo. Estamos tan enfocados en hacer tesoros en la tierra que nos olvidamos de los tesoros en el reino. Hacer tesoros en el cielo, la polilla del orín no corrompen, porque la salvación la tenés por regalo. Ya la salvación la tenés. Pero cuando llegué allá, ¿qué tenés? Cuando llegué allá, ¿qué tenés? Cuando llegué allá decís, sí, salvo, pase. Y vos vas a ver que el resto va a estar heredando. ¿Y vos? ¿Y dónde voy yo? Jesús dijo, ¿se acuerdan de Juan el Bautista? El más pequeño del reino de los cielos, es decir, que hay lugares, es mayor que Juan. Juan el Bautista, el más pequeño del reino de Dios, es mayor que Juan. La sabiduría te vuelve a conectar con el propósito. La sabiduría te ayuda a reaccionar como hijo de Dios, como mujer de Dios, como hombre de Dios, como niño de Dios, como adolescente de Dios, guiado por el Espíritu Santo, no desde la ira ni desde el orgullo, sino de la dependencia en el temor a Jehová. Es momento de depender completamente de Dios y entregarse, de dejar de ir como un barco sin timón, de ir como de un lado al otro. Dios sabe cuál es tu problema, sabe cuál es tu dificultad, sabe cuáles son tus necesidades. Por eso hoy Dios te abre una puerta de esperanza para que vos puedas salir y puedas encontrarte con el destino y el propósito que Dios tiene con tu vida. Abigail confrontó a David, pero no lo humilló. La sabiduría corrige sin destruir. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Dios me está corrigiendo, Dios te está corrigiendo, Dios nos está corrigiendo a todos nosotros, inclusive a los que nos están mirando a través de las redes sociales. Hoy hay personas que dicen verdades, pero destruyen corazones. Vieron que hoy en las redes sociales hay un montón. Tenemos que edificar. No criticar, ni juzgar, ni señalar. Jesús no vino a señalarnos, Jesús vino a restaurarnos, a levantarnos. Por eso la sabiduría sabe cuándo hablar. La sabiduría sabe cuándo callarse. La sabiduría sabe cómo hablar y cómo hablar a través del Espíritu. Hoy Dios te abre una puerta de esperanza, porque no se trata solamente de tener razón, se trata de representar el corazón de Dios en tu vida. Se trata de que el corazón de Dios se establezca plenamente en tu vida para que todo en tu entorno cambie, para que todo se transforme. Dios te abre una puerta de esperanza. Hoy tenés que tomarla, tenés que entrar por ella, porque tal vez hoy sea tu última oportunidad. Encontrate con la presencia del Rey. Vamos a hacer una aplicación práctica. ¿Cómo enfrentar una crisis con sabiduría? ¿Cómo lo vas a enfrentar esta semana cuando arranque el lunes? No tomes decisiones emocionales. Ay, no tengo ganas de tomar decisiones hoy. No tomes decisiones emocionales. Porque si vos tomás decisiones como te sentís, te vas a equivocar. Tenés que tomar decisiones basadas en la sabiduría de Dios. Porque si Abigail tenía que ir a encontrarse con David, no lo hubiese hecho. Si David tenía que confrontar a su esposo y decirle voy a hacer algo diferente, no lo hubiese hecho. Porque dice, no, a ver si se entera, Nabal, con el mal carácter que tiene. No, ella tomó la decisión, porque sabía que era lo correcto. Obró en sabiduría. No tomes decisiones emocionales. Hay decisiones que tomadas en una noche de enojo pueden producir años de dolor. Tomá decisiones sabias. Vos querés que tu familia cambie, tomá decisiones de sabiduría. Vos querés que tu trabajo sea un trabajo conforme a lo que vos estás necesitando, tomá decisiones sabias. Esperá, sé paciente, Dios te va a abrir una puerta, confía en Él, no dudes en tu corazón. El Señor está ahí. Busca dirección en Dios antes de reaccionar. Orá antes de hablar. Piensa antes de actuar. Rodéate de gente sabia, no escuches cualquier voz. Porque hay muchos habladores, ¿eh? Hay un montón de habladores. ¿Saben que hasta Pablo, el apóstol, el discípulo de Jesús, lidiaba con habladores en la antigüedad? La iglesia de Corintios dice que se habían levantado hombres, falsos apóstoles, falsos maestros, y hablaban con elocuencia y convencían al pueblo, porque eran elocuentes en el hablar. Y Pablo era muy monótono en el diálogo, no tenía pasión, no era una persona hábil.
pero era más monótono. Pero ¿qué pasa? Pero cuando el Espíritu de Dios está y vos realmente querés escuchar la voz de Dios, abrís tu entendimiento y dejás que la voz del Espíritu sea la que hable. Hoy vos estás atravesando tal vez un desierto, pero si Dios comenzó algo con tu vida, Él no dejará nada a medias, Él lo va a completar. No dudes. Aprende a esperar en Dios. Aunque el proceso sea difícil, lo que Dios comienza, Dios lo termina. Lo que Dios comienza, Dios lo termina. Lo que Dios comienza, Dios lo termina. David todavía no era rey, pero no había terminado su propósito. Hoy vos estás atravesando tal vez un desierto, pero si Dios comenzó algo en tu vida, Él no lo va a dejar a medias. Sabés que Nabal reaccionó con necedad, David reaccionó con ira, pero Abigail reaccionó con sabiduría. Eso llévate. La necedad sacala de tu vida, la ira sacala de tu vida, incorpora la sabiduría. Y con esto nos vamos a orar. Santiago 1:5. Miren lo que dice Santiago 1:5. Este es el apóstol Santiago dejando un principio espiritual. Esto es para vos. Nuevo Testamento dice, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué hay que hacer? Simple. No tenés que ir a una escuela, no tenés que ir a un seminario. No, en tu intimidad. Ni siquiera tenés que estar acá. En tu casa, después que te vas, en tu intimidad, Señor, dame sabiduría para resolver estos temas que tengo. Mi familia, mi hijo, mi nuera, mi yerno, mi abuelo, mi tío. Ponele tu nombre. Mi trabajo, mi enfermedad, ponele tu nombre. Si te falta sabiduría, pedile a Dios, el cual da a todos, ¿y cómo? Es promesa de Dios. Y sin reproche, es promesa de Dios. No es palabra del pastor, es promesa de Dios. ¿Sabés cuál es el desafío de esta semana? Hoy Dios te está llamando a dejar de reaccionar emocionalmente. Tal vez estás cansado, seguro. Tal vez estás herido, tal vez estás frustrado. Tal vez estás un poco confundido. Pero el Espíritu Santo hoy te dice, abraza la sabiduría. Abraza la sabiduría. Hoy te dice abrazar la sabiduría. No te dejes dominar por el enojo, por la ansiedad o por el temor. No te dejes dominar. Seguí a Dios, aun cuando el camino sea difícil. Seguí. Te aseguro que si caminás con Dios, vas a tener todo lo que necesitas. Una sola decisión guiada por la sabiduría de Dios puede cambiar completamente tu historia. Una sola decisión tomada en la sabiduría de Dios puede cambiar tu historia hoy. Lo que Dios comienza, Dios lo termina. Vamos a orar, iglesia. ¿Crees esta palabra? ¿Crees esta promesa? Vamos a orar. Ahí donde estás, levanta tu mano y cerrá los ojos para no distraerte. Decile conmigo, Señor Jesús, necesito sabiduría para que me guíe en todas mis decisiones. Necesito que me dé sabiduría para guiar mi propia vida primero. Ahora déjame orar por vos. Padre, Dios del cielo y la gloria, de acuerdo a la declaración de fe que cada uno de ellos hizo en esta hora, Señor, conforme a tu palabra escrita, conforme a tu promesa escrita, Señor, declaro sobre ellos, conforme al Espíritu Santo, que el poder de tu presencia será derramado con unción. Quitamos y arrancamos todo espíritu contrario a tu palabra, todo espíritu de depresión, todo espíritu de angustia, todo espíritu de tristeza, es echado fuera ahora en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos la libertad de nuestro Señor Jesucristo sobre cada una de las vidas. Toda fortaleza espiritual es rota por el poder de Dios.
Toda influencia demoníaca es cortada ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, porque la presencia de Dios fluye con autoridad en medio nuestro. Siente ahora su presencia, siente el fluir de su Espíritu Santo, siente ahora la presencia del Rey moviéndose en tu vida. No son las palabras del pastor, sentí ahí, la atmósfera se transforma en tu entorno. Los ángeles acampan alrededor de tu vida. Sentí su presencia fluir, recorriendo cada una de tu vida en esta hora. Sentí el fuego del Espíritu Santo. Siente el fuego del Espíritu Santo obrando en favor tuyo. No hay nada que se pueda oponer al Rey. El Señor Jesús está en este lugar. Donde hay gente reunida en su nombre, dice que Él está en medio. Tú estás en medio, Jesús. Fluye con tu presencia, fluye con tu poder, fluye con tu autoridad, Padre Santo. Sigue obrando, Señor. Sigue obrando. Ahí, abrí tu boca, clama al Rey, clama al Rey. Clama al Rey, abrí tu boca, confesate delante de Él, Señor, pedile sabiduría, decile cuáles son tus flaquezas, comentale lo que te está costando, decíselo al Señor, soltalo, declaralo, sacalo afuera, decile, Señor, te necesito, Señor, necesito de tu sabiduría, Señor, necesito de tu guía, Padre. Necesito que tú me ayudes en la salud, que tú me ayudes en la economía, que tú me ayudes en el hogar, que tú me ayudes en mis decisiones. Esta es la hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sigue obrando, Jesús.